todavía estoy en el Instituto Valenciano de Oncología, estoy haciendo un CEUC, estoy haciendo una estancia de 3 meses en el Hospital Gustave Roussy, que es uno de los más grandes de la Unión Europea, y el tercero a nivel mundial de cáncer a nivel del mundo, ¿no? Y aprendiendo siempre, o sea, aprendiendo bastante, que eso es lo más importante. Y muchas gracias por la presentación, Yuri. No, a usted la gracias, doctor Edwin, y pues nosotros complacidos con su exposición. Eh, también vamos a tener la exposición de la doctora Lisette Cayo Apaza. Actualmente ella se encuentra en la ciudad de Arequipa y bueno, para nosotros es un placer contar con ella. Ella es egresada de la Universidad Católica Santa María en Arequipa. Ella tiene una especialidad en medicina oncológica en el Hospital Carlos Alberto Según Escobedo de Salud y actualmente ella se viene realizando como asistente en oncología médica paliativa. También ella cuenta con una maestría en cuidados paliativos de la Universidad Cardenal Herrera en España. Eh, También cuenta con una maestría en docencia e investigación en oncología de la Universidad Cayetano Heredia en Lima, Perú. Muchas gracias, doctora Lisette Cayo Apaza, por su aporte. Participe y toda la población le agradece, ya que estos temas no son muy difundidos para la población que no está involucrada en esta especialidad. Es un honor contar con todos ustedes. Ya estamos grabando esta conferencia que va a ser difundida también en pequeños y cortos videos que serán difundidos a través de Instagram, Twitter, WhatsApp y Facebook. Les agradecemos. Entonces, doctora Lisette, doctor Edwin, ¿con quién empezamos, por favor? Empezará la doctora Lisette presentando un poco la realidad del cáncer en el Perú. Y luego ya abordaremos un poquito y entraré yo para abordar un poco sobre programas diferentes a nivel de europeo, de cómo lo están trabajando en otros lugares, sobre la investigación en cáncer y demás. Bueno, doctora Lisette, yo te voy a dejar que es tu momento. Ya, ok, gracias, buenos días con todos. Gracias, Yuri, por la invitación. Gracias, Mateo. Entonces, empezaré compartiendo las diapositivas. Perfecto. Bueno, ante todo, nuevamente, gracias por la invitación, Yuri y Mateo. El tema que hemos escogido ahora es lo que se denomina situación de cáncer en el Perú. Se escucha bien, ¿no? Sí, se le escucha muy bien. Ya. Listo, la primera parte está abordada por mi persona y bueno, luego va a continuar Mateo. Básicamente para empezar, que hace algunas décadas el cáncer representaba la tercera, quinta parte de enfermedad más frecuente. Sin embargo, actualmente ya es la segunda más común a nivel de todo el mundo, ¿no? En el Perú, como el resto del mundo, el cáncer se ha convertido en una preocupación. Muchas personas han tenido, por ejemplo, algún pariente cercano con alguna enfermedad y bueno, frente a esta preocupación surgen varias preguntas, como por ejemplo, ¿cuántas personas se diagnostican con cáncer al año? ¿Cuántas personas mueren por cáncer al año? ¿Y cuáles son las tendencias de la incidencia de cáncer, no? Sobre todo, más importante es saber si realmente el cáncer es tan frecuente en el Perú. Y para nosotros nos basamos en guías, ¿no? En guías que estudian esto para determinar la importancia de ello y poder combatirlo a tiempo, ya que es un problema de salud pública. Entonces, dentro de lo que trataré primero, son básicamente lo que es la incidencia. Muchos ya conocen este término, pero para los que no, la incidencia es la cantidad de casos nuevos de una enfermedad que se presentan durante un periodo específico, predominantemente un año, y
La prevalencia es el número de casos de la misma en una población en un momento dado. La tasa de incidencia, así como la tasa de mortalidad, son unos indicadores ampliamente estudiados, ¿no? Que podemos ver en cuanto a cómo se describe la situación de cáncer en el Perú, utilizando los principales indicadores como la tasa de incidencia, mortalidad, letalidad, prevalencia, ¿no? Y esto es lo que vamos a desarrollar en la presente charla. Eh, un poco de idea para ver lo que es el panorama en general. Este cuadro que les he puesto es, como les había comentado, todas las preguntas que nos surgen del cáncer, más que todo en la prevalencia, dónde se produce, por qué es tan letal. Es básicamente en estas guías como esta, la que es la última. Vemos ahí, por ejemplo, que a nivel mundial, 1 de 4 varones desarrollará cáncer a lo largo de su vida y 1 de cada 5 mujeres desarrollará igual cáncer a lo largo de su vida. Si lo tenemos en los tipos principales de cáncer que han sido estudiados en el 2020, por ambos sexos veremos que el cáncer de mama está en la cabeza, seguido del cáncer de pulmón y el colorectal, ¿no? Pero si ya lo separamos esto por género, en hombres el cáncer de pulmón es más frecuente, ¿no? Seguido por el cáncer de próstata, y en mujeres siempre va a predominar mama. Acá un acápite importante, que el cáncer de mama también es frecuente en algunos casos en varones, pero no tanto como lo que es en el Perú el cáncer de próstata, ¿no? Y a nivel mundial el cáncer de pulmón a la cabeza. Ahora, al lado tengo unas fichas en rojo y amarillo. ¿Qué quiere decir esto? Es el índice de desarrollo humano. ¿Qué quiere decir esto? El índice de desarrollo humano básicamente se va a definir entre más bajo, mayor incidencia de cáncer que puede tener, ¿no? En ese país o en esa población. La pobreza es un factor que se relaciona con esta detección tardía del cáncer debido a las dificultades del acceso en los servicios de salud de estos pacientes, la escasa cultura de prevención y, bueno, también la disminución del nivel de educación, ¿no? Y ahí vemos que un índice de desarrollo bajo va a tener aproximadamente un 94%, un 96% que se estima para el 2040. El índice de desarrollo medio, un 67%, y el índice de desarrollo alto, un 56,2%, y el muy alto en un 32,2%, ¿no? Por eso es que en países más desarrollados, posteriormente hablas, Mateo, ¿no? Que detectan el cáncer en etapas más tempranas. La mayoría que vamos a ver ahora en las siguientes diapositivas, encontramos el cáncer en etapas muy avanzadas, el 75% en estadios clínicos 3 y 4, y con lo cual va a haber menos probabilidad de curación, menor calidad de vida, y el costo del tratamiento es mayor y la mortalidad es elevada, ¿no? Importante conocer esto y, bueno, saber cómo va a repercutir en el futuro. Estas imágenes son tomadas del Globocam del 2020. En esta diapositiva vemos cómo se proyecta 19,3 millones en el 2020, y en el 2040 se estima unos 30,2 millones, ¿no? La carga mundial del cáncer ha aumentado, y en todo el mundo el número total de personas que están vivas dentro de los 5 años posteriores a un diagnóstico, ¿no? Y también lo podemos ver en cuanto a África, América, Asia, Europa y Oceanía, donde hay una mayor frecuencia tanto de incidencia como de mortalidad en Asia y en Europa. Esta diapositiva, ya entrándonos más en la situación de cáncer en el Perú, vemos el total de población, que son aproximadamente 32.971.846, de los cuales se han detectado 69.849 casos, y prácticamente han fallecido casi la mitad, ¿no? 34.976. Lo que les había comentado ya al principio, que el cáncer más frecuente en varones ha sido el de próstata, con un número de 8.700,
Y sin embargo, el cáncer más frecuente de fallecimiento que causa mortalidad es el cáncer de estómago, 4.979. Sin embargo, vemos también que el cáncer de mama, que está en el segundo lugar, porque esto es una tabla de ambos sexos, con 6.860, la tasa de mortalidad es 1.824, ¿no? Porque ya hay más métodos de screening en cáncer de mama, ¿no? Se hace más temprano las mamografías, se puede llegar a un método más temprano y abordado. En este cuadro que les he puesto es para ver qué tan mal estamos en el Perú en cuanto al cáncer, ¿no? Vemos que la tasa de incidencia estandarizada por edad en el 2020 de todos los cánceres en ambos sexos de todas las edades. En Uruguay hay más incidencia de cáncer y por lo tanto va a haber más mortalidad, ¿no? Y en el Perú se mantiene en un nivel intermedio abajo, ¿no? También tenemos el número de cáncer, por ejemplo, tenemos el de próstata que está en un 12.5%, el de mama, seguido por el de mama en 9.8%, y en poco ya el cervicuterino en 6.1%, ¿no? Asimismo otros tipos de cánceres. Y ya vemos que en la imagen de abajo, que el número nuevo de cáncer que están apareciendo en el 2020 en edades en mujeres es el cáncer de tiroides, que ya está tomando más pie en el Perú. Antes no se veía tanto ya en las estadísticas, pero sin embargo ya hay un 5.8%, ¿no? Eso también es importante tenerlo en cuenta. En este cuadro vemos lo que es la tasa de mortalidad. Ya habíamos comentado que el cáncer de estómago está a la cabeza, seguido del cáncer de pulmón y de próstata, ¿no? Pero también podemos ver que el cáncer de hígado y el de mama están en poca prevalencia, pero se mantienen ahí en el rango. Y bueno, en Perú, estimadas las tasas de incidencia y de mortalidad, vemos cómo el cáncer de próstata y el de mama siguen a la cabeza, y el de próstata, en cuanto a la mortalidad, el cáncer de próstata y el cáncer de mama y el gástrico, ¿no? Se han hecho muchos estudios, muchos análisis para ver si esto en 40 años, es decir, en el 2040, se va a lograr disminuir, ¿no? Y se ha visto de que, por ejemplo, en cuanto al número estimado de casos nuevos entre hombres y mujeres de 0 a 85 años, en el Perú, por ejemplo, tenemos en el 2020 un 32.7 en lo que son varones, y se ha sobreestimado una tasa de 82.6%, teniendo más o menos un estimado para el 2040 de un 59.7, ¿no? Y en mujeres, que aproximadamente serían 37.2, se ha visto que va a haber un aumento de 69.1, llegando a en total un 62. En cuanto a lo que es número estimado de muerte, se mantiene en un rango de 85% en promedio, ¿no? En cuanto a lo que es en hombres y mujeres estimado en 2020-2040. Este cuadro es muy interesante en cuanto a la epidemiología del cáncer, porque podemos ver cómo el Globocán ha manejado en lo que es 2008, 2012, 2018 y 2020. Lo que es resaltado de rojo básicamente es para ver el riesgo de contraer cáncer antes de los 75 años, ¿no? ¿Cómo se ha ido manejando? Miren que no se ha movido mucho. Se ha mantenido 14, 16, 15%. Sin embargo, vemos que el riesgo de morir de cáncer antes de los 75 está disminuyendo. Esta información es más relevante para proyectar necesidades en los servicios y recursos humanos en oncología para las próximas décadas.
Por ejemplo, si la supervivencia mejora, los resultados serían más prometedores para las personas con afectos tardíos a tratamientos de sus cánceres, ¿no? Y esto nos plantea retos para la preparación del sistema de salud. ¿Cómo va la tendencia del cáncer en el Perú? Vemos que en el 2008 hubo un 157.1, en el 2012 154.5 y ha habido un pico en el 2018, ha subido a 192.6, sin embargo ya nos estamos estabilizando en el 2020 a 176, ¿no? Sin embargo, la mortalidad se mantiene, digamos, en un rango promedio. La mortalidad es otra medida que cuantifica la situación de la salud en nuestro medio, teniendo en cuenta el aumento de la supervivencia de muchos tumores. La mortalidad no refleja su frecuencia de aparición. No obstante, para algunos tumores, la tasa de mortalidad es un indicador de su incidencia, ya sea debido a la alta letalidad que éste tiene o a los problemas derivados de la disfunción entre los distintos, las lesiones que hay entre las lesiones malignas y transicionales, ¿no? Que puedan producir el mismo. En cuanto a los grupos de edad, se ha visto de que cuál es más frecuente, ¿no? Cuanto al sexo femenino, que es rosado, y el masculino celeste, a partir de los 70, 79 años es más frecuente en varones, y en mujeres a partir de los 50, 59 años, donde se han detectado las patologías oncológicas, ¿no? Sin embargo, recuerden que esto generalmente es abordado en el estadio clínico 3 o 4 en caso de Perú, ¿no? Y se hacen en centros de salud que son de alto grado, ¿no? Por ejemplo, el INEM o el de salud, que vamos a ver un cuadro en el cual hacen mayor cantidad de diagnósticos, ¿no? Diario. Este es el cuadro que les había mencionado. Les estoy agrandando la diapositiva para que podamos ver. La mayoría de diagnósticos se hace en lo que es el hospital en INEM. Vemos ahí, ¿por qué? Porque hay más población, llega generalmente a lo que es el hospital, ¿no? Llegan poblaciones de todos los distritos a hacerse atender ahí y hay más cantidad de gente, ¿no? Por así decirlo, y por lo tanto se va a encontrar más diagnósticos en el mismo. Seguido ya de otros hospitales que tienen mayor tecnología, como los de salud, y bueno, en poca cantidad de porcentaje, como son los hospitales militares, la FARC y la Policía Nacional, donde no hay muchos especialistas, por así decirlo, ¿no? Y en clínicas privadas es un pequeño porcentaje. Tenemos este cuadro donde podemos ver en Lima, han hecho un estudio también para ver cómo va en Lima metropolitano, que es donde está concentrada la mayor cantidad de gente. Y bueno, ahí se ha visto de que los casos nuevos de cáncer, los sitios más frecuentes, que se hizo este estudio en el 2010 al 2012, fue en mujeres el cáncer de mama y en varones el cáncer de próstata, ¿no? Siempre a la cabeza, seguido por el estómago y también el pulmón y el colon, ¿no? Y la mortalidad siempre fue el cáncer de estómago, tanto en varones como en mujeres, ¿no? Es bien letal el cáncer de estómago. Últimamente se está viendo cada vez en personas más jóvenes. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? ¿Por qué existen disparidades entre la salud y el cáncer, no? Como habíamos mencionado al inicio, la pobreza, porque hay una dificultad, ¿no? En el acceso a la situación de salud. Entonces, el acceso y el uso de la atención médica, también algunos factores genéticos, creencias culturales, ya sea por no seguir algunas cosas, algunas normas. Tratamientos recibidos como terapia hormonal en pacientes con cáncer que puedan desarrollar cáncer de mama y capacitación en salud, ¿no? Muchos no tienen lo que es mayor disminución de nivel de cultura, no pueden saber cómo prevenir esto, ¿no? Y así también como el estatus social y económico, ¿no? Podemos ver en este cuadro, podemos ver los diferentes factores que pueden condicionar al desarrollo del cáncer.
Tenemos factores modificables, como por ejemplo la dieta y factores personales, como el tabaquismo, radiación solar, la actividad física, la obesidad. También tenemos algunos carcinógenos naturales, como el gas radón. ¿Qué es el gas radón? Es un gas radioactivo invisible e inoloro que se libera en forma natural. Lo vamos a encontrar en las rocas, en la tierra y en el agua. Por eso generalmente la gente que trabaja en construcción civil, ellos tienen más tendencia a desarrollar este tipo de patologías, ¿no? ¿Y qué produce generalmente esto? Se ha asociado con el cáncer de pulmón, ¿ya? El radón puede entrar en las casas, en las edificaciones a través de pequeñas grietas y agujeros y pueden acumularse en el aire y tienen tendencia a concentrarse sobre todo en lo que es la parte interior de los edificios, ¿no? Como las viviendas, todo eso. También es importante mencionar los agentes infecciosos como la hepatitis B y C. También hay cáncer asociado al VIH, es importante también saber eso. El Epstein-Barr, el virus del papiloma, la radiación solar. También tenemos otros factores como la pobreza, el déficit de vitamina D y la luz solar, ¿no? Los cosméticos y los solventes. Ahora, ¿cuáles son los métodos de diagnóstico en caso de registros del cáncer del 2019? Como ha habido tanta incidencia, habíamos mencionado en resumen, el cáncer en mujeres es más frecuente, es cierto, que se encuentran más pacientes con cáncer de mama, seguido del cáncer cervicouterino, porque también es muy frecuente en nuestro medio. En varones, cáncer de próstata, pulmón, gastrointestinal, ¿no? Y lo que es mortalidad en ambos sexos, el más agresivo, el cáncer gástrico, ¿no? Según lo que hemos visto en las guías. Ahora, el método de diagnóstico para detectar esto a tiempo, por así decirlo, se ha encontrado que la mayoría de casos fue histológico por citología en 84.1%. Generalmente nosotros en oncología nos basamos en lo que es el diagnóstico anatomopatológico, ¿no? Tenemos la biopsia y podemos darle el tratamiento, ¿no? Sin embargo, hay algunas excepciones, sobre todo en oncología pediátrica, como son los pacientes con tumores de Wills. Nosotros en el hospital, sí, con ver la tomografía ya les iniciamos tratamiento, ¿no? Sobre todo lo que es la quimioterapia neoadyuvante, para empezar luego a hacerle la resección, ¿no? A estos pequeños. Son pocos casos, es cierto, porque la mayoría son por medio histológico. Vemos ahí lo resaltado de anaranjado, que es este 9%, que podemos encontrar también un diagnóstico certero con imágenes o endoscopía. Y bueno, en un 2.5 con cirugía, por exploraciones, ¿no? Pacientes, por ejemplo, con un dolor persistente, un dolor abdominal, que lo entramos por una laparoscopía y ahí podemos dar con el diagnóstico, ¿no? En muchos casos, se puede hacer una autopsia en cuanto a pacientes que no están conformes, ¿no? Con el diagnóstico, no llegaron a un diagnóstico certero. Y bueno, cuando hay pacientes muy delicados, y como ahí vemos en 0.7% en causa desconocida, que ya es muy sugerente la sintomatología que tiene una patología oncológica, sin embargo, no se le puede dar el tratamiento porque no hay histología para empezar quimioterapia u otro tipo de tratamiento. Tenemos en este cuadro el método de base del diagnóstico en casos registrados de cáncer en el año 2020. Siempre en la cabeza la histología del tumor primario o la histología de la metástasis, ¿no? Porque como habíamos mencionado, sí es cierto que encontramos estas patologías en etapas avanzadas. Podemos hacer también la biopsia de la lesión, ¿no? Por ejemplo, un cáncer de mama que se va, digamos, a pulmón, sacamos la lesión pulmonar y podemos dar con el diagnóstico y para que el paciente empiece el tratamiento, ¿no? Entonces, tanto la histología del tumor primario como de la metástasis se ha visto que da un diagnóstico certero, ¿no? Y hemos visto que la frecuencia de el 79.22%, seguido por otros exámenes complementarios como imágenes o endoscopía con un 9.71%, ¿no? Y bueno, lo otro ya que es en menor rango, un 6.93%, como la autopsia o una
o solo clínica, ¿no? Como lo que habíamos comentado del paciente. Acá para recalcar que un 58% de los casos tienen confirmación histológica o citológica y un 20% por imágenes o por endoscopia. Y bueno, un 13% solo por certificado de función o la clínica, ¿no? Entonces, ya nos quedó bien claro que es histológico o citológico. Ahora, el incremento del riesgo de cáncer, vamos a ver el porcentaje de cáncer en adultos mayores de 30 años atribuibles a factores de riesgos relacionados, ¿no? El humo de tabaco a la cabeza, exceso de peso, alcohol, rayo ultravioleta, dieta deficiente, infecciones y inactividad física, ¿no? Eso también son factores que aumentan el riesgo individual para el desarrollo del cáncer. Y también como son factores modificables, podemos ayudar a eliminar o reducir el riesgo de desarrollar el cáncer. Por eso es tan importante abordar todo lo que es la parte oncológica desde la promoción de la salud, ¿no? Para poder enseñarles estilos de vida saludable a los pacientes, ya sea de un lugar de primera atención, ¿no? Existe en el INEM el Plan Esperanza. El Plan Esperanza es algo que ha abordado el Estado de tal forma de que estos métodos saludables se enseñan no solamente en la posta por personal médico o personal de enfermería a cargo del puesto de salud, sino también por colegios. Es decir, que en el colegio se les encarga pequeños que están en primero, segundo, secundaria, se les encarga dar charlas en cuanto a prácticas de estilos de vida saludable y son formados mediante este plan, ¿no? El plan de Esperanza, que es algo que ha sacado el INEM hace unos cuantos años, para más que todo tener esto y ver la forma de reducir, ¿no? La incidencia del cáncer que se está viendo cada vez en aumento, ¿no? Ahora, más allá del cáncer de pulmón, otras formas de cáncer causado por el tabaco, recordemos que el humo de los cigarrillos puros y pipas tienen al menos 70 sustancias químicas que pueden causar el cáncer. Muchas de estas sustancias químicas lo que hacen es dañar el ADN. Y bueno, al hacer esto que controla el cuerpo, produce nuevas células y dirige este tipo de células para que cumpla la función original. Al haber hecho el daño del ADN, puede hacer que estas células se multipliquen de una manera distinta, ¿no? Y estas células atípicas se convierten en cáncer. También quería mencionar en esto el tabaco, los cigarrillos electrónicos, porque generalmente algunos escuchamos, ¿no? Yo uso cigarrillo electrónico, entonces no me va a pasar nada, ¿no? Pero no es cierto. Los cigarrillos electrónicos producen un vapor y al calentar el líquido que contiene sustancias químicas, muchos de estos también son dañinos, porque este líquido contiene nicotina. La nicotina es importante saber que es una droga adictiva que tienen los cigarrillos regularmente y también otros productos del tabaco. Al inhalar este vapor, llevan hacia adentro de los pulmones y las personas que están cerca también se pueden inhalar este vapor, ¿no? Y los cigarrillos electrónicos no son seguros para jóvenes, adultos, ni mujeres embarazadas, ¿no? Ahora, el tabaco, volviendo al tema, aparte del cáncer de pulmón que ya sabemos, nos va a producir también este daño a nivel del sistema urogenital, ¿no? Como a nivel de riñón, del uréter, cáncer de vejiga, vemos también a nivel cervicuterino, ovario, cabeza y cuello, laringe, hipofaringe, cavidad oral, también la cavidad nasal y nasofaringe. Así como también el sistema digestivo, esófago, estómago, va a haber alteraciones no solamente de cáncer de pulmón, también EPOC, enfisema, alteraciones pulmonares. En el sistema hematopoyético vamos a ver que también se ve pacientes con incidencia de tabaco asociado a leucemia amiloide aguda. Bueno, en esta diapositiva vemos que sí, lo que habíamos comentado, no en mujeres embarazadas tampoco, porque hay un riesgo de síndrome de muerte súbita. Y también, como está básicamente asociado y cerca a lo que es la inhalación del vapor,
lo que produce al afectar la cavidad oral, el cáncer de seno, de fosas nasales, faringe y laringe. Bueno, esto me pareció interesante encontrarlo en un artículo porque se menciona que puede haber una reducción de la incidencia del cáncer, es decir, de que este aumente o más riesgo de que se pueda producir por consumo de alimentos específicos, ¿no? O sea, es decir, si, por ejemplo, estaba asociado los alimentos como verduras crucíferas, asociado a la reducción del riesgo de producir cáncer de vejiga, pulmón y próstata en un 50-30% respectivamente, asimismo como tomates cítricos, verduras, zanahoria, manzana, té verde, arándanos y frutos secos, ¿no? Hay una reducción ligera, se podría decir, pero existe esa posibilidad. Bueno, y lo que nos dicen básicamente lo que hemos hablado, mantener estilos saludables, como por ejemplo mantener el peso adecuado, limitar el consumo de carnes rojas, el hot dog, el tocino, el salame, que son alimentos que aumentan el riesgo de cáncer colorectal, ¿no? Y la actividad física debe ser parte de nuestra vida diaria. Limitar la ingesta de bebidas azucaradas, el límite también de bebidas alcohólicas, porque el consumo de alcohol aumenta el riesgo de varios tipos de cáncer, ¿no? Y a continuación justo el alcohol, ¿no? Cuando se bebe alcohol, el cuerpo lo convierte en una sustancia llamada acetaldehído. El acetaldehído lo que hace es dañar el ADN y no permite que el cuerpo pueda reparar el daño. El ADN es el manual de instrucciones de las células que controlan el crecimiento y el funcionamiento normal de ellas. Entonces, lo que pasa cuando se daña el ADN, una célula puede comenzar a crecer sin control, ¿no? Y es lo que hace que se produzca el proceso oncológico. Ahora, el alcohol y el riesgo del cáncer no solamente está asociado a lo que son el cáncer de cabeza y cuello, ¿no? También estómago, esófago, colorectal, hígado y mama, ¿no? El consumo de alcohol incrementa el riesgo individual de desarrollar estos 6 tipos de cánceres que he mencionado y que son más esquematizados en las imágenes que podemos ver. Ahora, este cuadro sí me pareció muy interesante por la tasa estandarizada por edad, por 100.000 habitantes. Recordemos que esta incidencia que se va de casos nuevos, estamos hablando de cada 100.000 habitantes. Vemos que los cánceres atribuidos más frecuente a la cabeza fue el virus del papiloma humano en cuanto a lo que es de atribuidos a infecciones, ¿no? Por ejemplo, está producido por el virus del papiloma humano, que se hace en mujeres en edad fértil, en mujeres que han empezado las relaciones sexuales, empezar lo que es el Papa Nicolau, ¿no? Para hacer un diagnóstico temprano de esto. Seguido, en cuanto a otro caso de cáncer atribuido a infección, el segundo puesto es lo que es el hepatitis, ¿no? Para recordar un poco, teníamos un paciente en el hospital de 32 años, un paciente que era de una provincia de Cusco, no recuerdo, San Sebastián me parece. Bueno, este paciente no había sido inicialmente vacunado contra la hepatitis, acudió por una clínica de hepatitis, estuvo así largo tiempo, me parece que no siguió su tratamiento. La cuestión es de que lo vimos por oncología ya con un hepatocarcinoma, ¿no? Avanzado. Se le intentó dar medicación, tratamiento, sin embargo el paciente ya no reaccionó, ya es una enfermedad, ya como habíamos mencionado, en estadio clínico 4, que ya había progresado a nivel óseo, a nivel pulmonar. Entonces sí se ven estos casos, no tan frecuentes como hemos mencionado en los casos, ¿no? Que en varones es más frecuente próstata, pulmón, colorectal, gástrico, ¿no? Pero sí hay casos, y justo esta diapositiva quería ponerla para ver los casos que son atribuidos a infecciones, ¿no? Infecciones por un agente infeccioso como el papiloma, en lo que es cáncer cervicuterino, ¿no? Lo que es el hepatitis B en hepatocarcinoma, ¿no? La hepatitis B y C son responsables del 70-85% de los cánceres primarios del hígado. Y bueno, a diferencia de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C no suele introducir lo que es el material genético dentro del genoma del huésped.
Y bueno, varios estudios que se han revisado in vitro han demostrado que la hepatitis C puede afectar a una gran variedad de mecanismos celulares y estos pueden promover la carcinogénesis. Sin embargo, estos resultados no se han podido reproducir en estudios en vivo. Es importante conocer que el potencial cancerígeno de la hepatitis C se debe a su habilidad de causar lesiones en el hígado al estimular estas reacciones inmunológicas crónicas, y lo que hace es producir inflamación y, bueno, una regeneración constante de tejido, ¿no? Y bueno, ¿cuál es? Finalmente, para hacer frente a estas enfermedades es importante que el Estado enfatice, ¿no?, la prevención del cáncer, atacando las barreras económicas, culturales, geográficas, para disminuir los factores de riesgo que incrementan la posibilidad, ¿no?, de desarrollar el cáncer. Y esto también sería importante desarrollarlo mediante proyectos o programas de articulación con los gobiernos regionales, ¿no?, instituciones gubernamentales que, bueno, básicamente se encargan de lo que es el tema de la prevención, ¿no? Y para lo que es el cáncer cervicuterino, es la vacuna del VPH, que usan generalmente, se está colocando ya, ¿no?, y cada vez en los colegios. Y bueno, también lo que es para la hepatitis B, ¿no? Existe la vacunación, es algo muy interesante que se puede hacer y que hay que hacerlo, ¿no? Bueno, eso sería todo. Voy a dar paso a Mateo para que también continúe con su charla. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Liz, por tu brillante presentación. Yuri, si me das cabida para que pueda compartir mi presentación. Sí, claro que sí. Doctora Lisset, por favor, ¿podríamos pasarle el anfitrionaje a Edwin? Gracias. Bueno, perfecto. Liz, felicitaciones por tu presentación. Yo creo que tu presentación me da cabida también para hablar un poco y adentrarnos. ¿Qué se puede hacer frente a esto? ¿Qué están haciendo las instituciones gubernamentales frente a esta realidad, al cáncer en concreto? Y yo quería mostrarles un poco el programa europeo sobre el cáncer, es donde un poco me estoy moviendo ahora. El siguiente tema, como todo en la vida, todo necesita financiación. ¿Cómo se está financiando la investigación en el cáncer, el talento investigador en el cáncer y cómo están haciendo la investigación clínica en el cáncer? Y así abordar el tema que conviene, o sea, para mejorar tanto la supervivencia de los pacientes con cáncer. De hecho, uno de los programas que está lanzando la Unión Europea es lo que ha recalcado Lisset, es iniciar en la prevención, continuar con el tratamiento y luego continuar con los cuidados a posteriori de las personas que son largos supervivientes. Pero esto no parte no solo de una lista de un programa, sino inicia principalmente o parte desde nuevas tecnologías, la investigación y la innovación. Es donde ha enfocado mucho, de hecho invierte mucho a este nivel. Y esto, cuando ya hablamos de nuevas tecnologías, cuando ya hablamos de investigación e innovación, ya no solo involucra al sector sanitario, a médicos, enfermeras, etcétera, sino también involucra a personas que están fuera muchas veces del sector sanitario, los que son ingenieros informáticos, bueno, los que son administradores y una serie de profesiones que cada vez se involucran más en la lucha contra el cáncer, pasando por estos tres temas: la prevención, el tratamiento y los cuidados del cáncer. Pero esto involucra, como ya he dicho, partiendo de diferentes acciones, ¿no? Desde el empleo, la educación, la política social, la igualdad, pasando también por la comercialización, la agricultura y todo. Agricultura, medio ambiente, clima, transporte, política de cohesión y principalmente la fiscalización, la fiscalidad. Por mostrarles un poco, como ya les he mencionado, todo pasa por la financiación y a nivel europeo invierten alrededor de 4.000
millones de euros destinados a la lucha contra el cáncer. Y esto a través de programas como la Unión Europea por la Salud, el Horizonte Europeo, la Europa Digital. Y recalco mucho, ¿no?, en la Europa Digital, porque no solo son paramédicos, sino también para otros profesionales que les gustaría aportar sus conocimientos a la lucha contra el cáncer. Como ya he dicho, impulsan el cambio a través del conocimiento, invierten mucho dinero en investigación e innovación, y también eh, lo que están, y nuevamente recalco en este tema, ¿no?, que también creo que es una posibilidad de acceder en el Perú de una forma más acelerada, como se ha estado viendo hasta ahora. Aprovechar mucho los datos, pero los datos digitalizados. He visto ya que muchos programas a nivel del Perú están digitalizando de una forma más interesante, y sería interesante sacar algunos programas para utilizarlos mejor para procesos de investigación, etcétera. Cambiar a la historia médica de papel a la historia electrónica a nivel europeo, eso ya es una realidad total. Y para posteriormente ver qué programa de prevención se puede salir para mejorar la atención del cáncer. Para esto, pues, no voy a desarrollar todo el programa europeo, solo darles unas pinceladas. Nuevamente, quieren crear un centro de conocimiento sobre el cáncer para facilitar la coordinación de iniciativas científicas y técnicas relacionadas, y poner en marcha toda esta iniciativa también para la obtención de imágenes oncológicas, y estas desarrollarlas a través de datos de inteligencia para algoritmos de inteligencia artificial, deep learning, etcétera. Les voy a poner un poco el ejemplo de la inteligencia artificial, cómo se están desarrollando y cómo se están moviendo. En temas, por ejemplo, la resonancia, cualquier resonancia de cualquier lugar del cuerpo, como ya se están digitalizando todas estas imágenes, ya se tiene un cúmulo de datos, una serie de datos en imágenes, y estos se cuelgan en una nube, se les caracteriza de una forma, y luego con estos datos se pasa por un algoritmo, bueno, con un desarrollo de ya sean unas redes neuronales, ya sea a través de modelos de deep learning, para sacar finalmente un algoritmo para detectar el cáncer de una forma precoz, etcétera, o detectar cáncer, no cáncer. Y como que todo este mundo ya se está viniendo a tope a este nivel. Y claro, sería importante al menos tener conocimiento de cómo se está moviendo el mundo, y también ir a mismo. La UNI, hay muy buenos ingenieros en el Perú. De hecho, yo estoy en coordinación con uno de ellos, un ingeniero que está desarrollando también, estamos desarrollando algoritmos de inteligencia artificial para biopsias de próstatas, para detecciones de cáncer o no cáncer. Y creo que el mundo se está dirigiendo a adelantarnos a esos procesos, y creo que cuanto más profesionales de diversos sectores se involucren en esos temas, podremos mejorar tanto la prevención del cáncer, tanto el tratamiento del cáncer, como también los cuidados a posteriori. Como he dicho, esto pasa a través de financiación. Vamos a poner el GDP es como el PBI, el porcentaje del PBI a nivel de gasto de innovación y desarrollo. A nivel de la Unión Europea, los que más gastan en innovación, en investigación, son los alemanes, seguidos por Francia, los Países Bajos, Italia, y luego finalmente está Portugal, España, y bueno. Pero la evolución los países están invirtiendo más en innovación y desarrollo, porque ven que esto es parte del futuro, es parte del presente ya. Los países que ya están invirtiendo
más en innovación y desarrollo son los Países Bajos. Italia ha empezado a evolucionar de una forma importante, el Reino Unido también, Alemania está aumentando, y Francia, Portugal y España como que se han dado cuenta a partir del inicio del COVID. Esto, el gasto de I+D por habitantes, siguen las mismas curvas. Alemania, Países Bajos, el cambio de gasto de I+D por habitante también, siguen por delante los Países Bajos, Alemania, está Reino Unido, Italia, Francia, y esa. Hay financiación en la investigación del cáncer, en la lucha contra el cáncer. Pero esto yo creo que también ocurre a nivel de Perú. Por ejemplo, en España lo que está ocurriendo en los desafíos que afronta el sistema español frente en el apoyo del I+D, hacen un comparativo de la Unión Europea, Norteamérica, con Estados Unidos, Canadá, luego China y Corea, frente a España. En cuanto al incentivo directo, en el primer caso de la Unión Europea, Norteamérica, Asia, la subvención es la mayoritaria. En cambio, en España suele ser préstamo, y el préstamo suele ser como un incentivo directo, pero forma mayoritaria. Esto tiene consecuencias para afrontar un I+D. Las consecuencias son el sobreendeudamiento empresarial, la dificultad, dificulta la financiación, limita el crecimiento y la pérdida de competitividad y luego una baja ejecución del préstamo. Y en las deducciones fiscales, en la Unión Europea en general, en USA, en Canadá, en Asia, hay un acceso fácil y hay una monetización efectiva. En cambio, en España hay un acceso complejo, una monetización tardía. Y esto tiene consecuencias. Hay una baja aplicación de deducciones por parte de las pymes, hay un bajo uso de monetización muy por debajo de las previsiones y países de nuestro entorno, y el efecto incentivador muy limitado en el segmento de las pymes, de las pequeñas startups, y una pérdida de competitividad. Y el time to cash, un poco viendo lo mismo, ¿no? La financiación recibida al inicio del proyecto suele ser en forma general en USA, Asia y Unión Europea. En cambio, en España suele ser una financiación tras ejecutar el proyecto, incluso anticipos de reembolsables, ¿no? Y esto limita la capacidad de inversión, compromete la tesorería de la empresa, dificulta la ejecución y la justificación, retrasa la ejecución del proyecto y hay una pérdida de competitividad. Yo quise presentarles esta diapositiva porque también creo que es una realidad que también pasa en el Perú, a lo mejor de una forma mucho más aguda en cuanto a la parte de I+D. En cuanto a la investigación en cáncer, ¿qué es lo que están haciendo los otros países? Por ejemplo, Estados Unidos siempre lleva la delantera con un número de publicaciones exorbitantes en comparación de los otros países de la Unión Europea, como España, Países Bajos, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania. De estos países de la Unión Europea, los que tienen más publicaciones suelen ser Italia, Francia, Reino Unido, Alemania. Pero la evolución de las publicaciones van en aumento. Cada vez que pasan años, pues las personas se dan cuenta de que toda lucha contra una enfermedad, todo avance en una enfermedad es investigando más, haciendo más publicaciones, ¿no? Y esto se refleja como en Portugal, es algo curioso que han aumentado las publicaciones de forma interesante. Y bueno, Estados Unidos siempre publica mucho y los otros países también.
Las publicaciones que tienen más impacto, muchos de los oyentes son profesionales y de hecho muchos de ellos están publicando en revistas y todos ustedes conocerán las revistas de alto impacto, ¿no? Los países, por ejemplo, que publican las revistas top son principalmente en la Unión Europea, Francia, Países Bajos, Reino Unido, y bueno, evidentemente también España perdón, Estados Unidos y Alemania. Y los que tienen, esto es interesante, el impacto científico según el porcentaje de publicaciones. Entre los que tienen mayor impacto están los Países Bajos, está seguido por Francia y Reino Unido, y luego por España y los otros países. Este cuadro es súper interesante y ven un poco la competitividad, porque esto también es a nivel mundial, esto es una competencia. Cuanto mayor publicaciones tengas, posiblemente adquieras mayores inversiones y todo en diferentes ámbitos. Quién saca la primera molécula contra el cáncer, de este tipo, de este subtipo, etcétera. Y esto se ve reflejado en el ranking de publicaciones. Por ejemplo, del 2010 al 2020, Estados Unidos con 30%, China del 18%, seguido de Japón del 7,9%, Alemania, Reino Unido, Italia, Francia están en ese. Pero esto a la vez fíjense la cantidad de PBI que invierten en investigación. Alemania, Reino Unido, Italia, Francia y España y Países Bajos. Hay un dato súper interesante. La evolución que ha tenido China en cuanto al ingreso de capitales ha sido muy importante. Es una máquina de capital China actualmente. Y eso también también se refleja en el número de publicaciones. Si ustedes se dan, aquí les he puesto el número de publicaciones del 2010. China, por ejemplo, tenía 7.000, fíjate, y en el 2016 ha aumentado a 20.000 publicaciones. Y en el 2019, 28.000. El crecimiento, el porcentaje de aumento que ha tenido China en cuanto a la investigación del cáncer ha sido brutal, 253,5% más, o sea, de crecimiento en cuanto a la investigación del cáncer. Del 2016 al 2019, un 37,7%. China está yendo a un ámbito de que, o sea, así mismo como está adquiriendo mayor potencia, mayor capital, o sea, China se puede decir lo que sea, pero tiene mucho capital, ha adquirido, es un mundo de capital interesante y el crecimiento, y eso se refleja en la investigación, en el ámbito incluso del cáncer. Pero ¿quiénes hacen estas investigaciones? Evidentemente hay talento investigador. Cada vez más el talento investigador, los investigadores principales suelen ser de 45 a 50 años, cada vez es más. Hay un decalage, hay un handicap, hay como una brecha de hacer la transposición, ¿no? de un investigador top a la siguiente generación, ¿no? Y yo creo que se está trabajando más. Esta pequeña, les quiero mostrar un poco. IRC es como la investigación en Europa, ¿no? Eh, le- y entonces los proyectos de investigación en Europa pasan para los que son jóvenes, más o menos de 2 a 7 años después de su PhD, los que son como que la consolidación de 7 a 12 años después de su PhD, y el Advanced, pues ya los senior, investigador senior, y los para hacer sinergias, etcétera. Lo más importante de aquí se debe
involucrar mucha gente joven después del PhD y buscar estos proyectos de investigación después del PhD. Y los países que están desarrollando más, están ganando más proyectos a nivel de Starting Grant, de los inicios de los investigadores son los Países Bajos. Y esto, como hemos visto, se refleja en revistas de alto impacto, se refleja también a la vez de la financiación per cápita. Francia también y los otros países. El talento, por ejemplo, en cuanto a la financiación, va por millones. Por ejemplo, los que han ganado más en este programa de H, en el de Horizon 2020, ha sido España, en esta vez junto con Reino Unido, del 2015 al 2020, ganan cerca de 60 millones de euros. Y los Países Bajos un poco menos, Francia, Italia y Portugal mucho menos. Pero el porcentaje de estos proyectos de investigación, los que desarrollan más en investigación de gente joven, suele ser los Países Bajos, seguido de Francia, Portugal, y los otros países más de consolidación y advanced. Como que la investigación del cáncer no es una cosa súper grande. Hay desde desarrollo de nuevas drogas, desarrollo de nuevos medicamentos, reconocer un poco la inflamación y el metabolismo del cáncer, la nanomedicina, etcétera, el microambiente, la salud pública, modelos computacionales. Esto es importante porque esto involucra mucho más de solo los del sector sanitario. Big Data, plataformas de Big Data, etcétera, de inteligencia artificial, cáncer genómico, y va por la inmunología, tratamiento de resistencia y metástasis y todo. Y esto, ya aterrizando un poco más en la distribución de investigación e innovación por tipos de cáncer, esto por ejemplo, cada vez la inmunooncología ha dado un salto brutal en el tratamiento del cáncer. Hay pacientes que están metastásicos totales. O sea, por decirte, desde la punta del cabello hasta la punta de los pies, metastásicos totales, tiene una inestabilidad de microsatélite, que es un marcador de respuesta a la inmunoterapia. Y la inmunoterapia, tú les das esto, hay pacientes que responden y de lo que eran metastásicos, se desaparecen todas las metástasis y todo. Luego también hay mutaciones, por ejemplo, en cáncer de pulmón, mutaciones, se les biopsia, se les ve como qué mutaciones tiene. En cáncer de pulmón, por ejemplo, el EGFR T900, una mutación que se llama EGFR, le das un medicamento que se llama osimertinib y hay muchos que tienen unas respuestas increíbles. Y cada vez hay mucho más hay muchos más tratamientos, hay muchas más moléculas. Yo, por ejemplo, ahora estoy en la unidad de fases 1, unidad de nuevos medicamentos del Hospital Gustave Roussy, y ves un poco todas las nuevas moléculas que se están estudiando y cuál puede ser la próxima en dar un salto prometedor para los pacientes con cáncer, y es algo increíble. Y bueno, más o menos a grosso modo, muy grosso modo, para explicar la siguiente diapositiva, en investigación clínica suelen hacerse un poco de investigación preclínica, o sea que no se utiliza pacientes, esto es laboratorio puro, etcétera. Y luego
si es que hay un medicamento que va a servir a este nivel, pasas a a un segundo nivel, fase 1, que evalúas un poco que este medicamento no sea muy tóxico en este paciente, regulas un poco las dosis y vas viendo qué dosis es la más segura en este paciente y todo, y es un pequeño grupo de pacientes. Luego la fase 2 ves un poco si es que hay algo de respuesta y a la vez también sigues evaluando la seguridad del paciente. Y un poco grupos, fases más, una fase 3 un mayor grupo de pacientes, ves un poco si este medicamento aumenta la supervivencia global, aumenta la supervivencia libre de progresión, etcétera. Y cuando ya la medicación se ha comercializado, los ensayos fase 4 investigación clínica. Entonces, ya teniendo claro qué es un ensayo clínico, a nivel de la Unión Europea hay dos formas de financiación de un ensayo clínico. Puede ser a través de la industria. Cuando me refiero a la industria, me refiero a todas las farmacéuticas como Novartis, Roche, Bristol, Merck, AstraZeneca, Janssen y Pfizer, todas estas. Y hay otras formas de financiación, como puede ser financiación pública de ensayos clínicos o algunos patrocinadores, becas o empresas que quieran financiar este tipo de ensayos clínicos. Y los que tienen más financiación, tanto por patrocinadores como por otros, suele ser Países Bajos. Está también Estados Unidos y Francia, que tienen un gran porcentaje de financiación. España tiene más financiación por la industria que en otros. Y luego los otros países como Italia, Reino Unido, Alemania, Portugal. Luego los ensayos clínicos, un poco he comparado esto por la industria, según los fases 1, fases 2, fases 3, fases 4, lo que les he explicado en una diapositiva anterior. Y la financiación de estos, pues, de la industria, ven más o menos, ¿no? Fases 1, ahí España y Francia tienen ahí la financiación bien, en tanto en fases 1, fases 2, fases 3 y bien. Y luego por otros, ves un poco que Francia se lleva un poco el tope de ensayos clínicos en los diferentes estadios de fase 1. Y bueno, con esto, muchas gracias. Quería abordar esos temas y bueno, cualquier pregunta o inquietud, pues estoy para bueno, contestar. Muchas gracias, Edwin. Muchas gracias a Lisette por vuestra exposición. Es un gran aporte para el país y bueno, y también nos hace entender la verdadera realidad en la que estamos. Bueno, a nuestros invitados, por favor, si desean hacer alguna pregunta, pueden levantar la mano o desactivar vuestro micro para hacerlas de manera oral. Mientras tanto, vamos a leer. Karen Galvez agradece, dice gracias, muy interesante. Juan Pariona, excelente tema. Matilde, brillante, súper didáctico, muchas gracias. Muy bien, a ver, tenemos una pregunta de Salomón Soldevilla. Adelante, por favor. Sí, gracias, Yui. Primeramente, agradezco y felicito a los dos expositores. Nos han ilustrado desde diferentes ópticas y diferentes perspectivas un tema tan crucial, no solo para el país, sino para el mundo. Tengo una interrogante, no sé cuál de los dos expositores nos pudiera ayudar. Nosotros, siendo un país megadiverso, que nos difiere sustancialmente a los países desarrollados, obviamente que nos llevan años luz en términos de investigación, en términos de innovación, en términos de desarrollo, y teniendo
tantas especies con alto contenido de compuestos anticancerígenos como los glucosinolatos, y siendo parte de Prociencia del Concitec, he participado en muchos eventos de difusión de resultados de la investigación y su efecto sobre los temas de cáncer. Pregunto, en la perspectiva nacional y en la perspectiva mundial, ¿cómo se está preveyendo el manejo del cáncer como cuestiones preventivas, como lo que inicialmente la expositora mencionó a través de un programa de buenas prácticas del INEN, o se está pretendiendo abordarlo desde una perspectiva correctiva? Y la otra pregunta, obviamente nuestros grupos de investigación en el país son mucho menores. Nosotros tenemos muchísimo menos inversión, no solo en términos relativos como parte del PBI, sino también en términos absolutos para todos los temas de investigación, principalmente para temas de salud, y no solo asociados a cáncer, sino también a VIH, TBC, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿cómo nuestros grupos de investigación del país, principalmente INEN y algunas universidades que ya arrancaron a hacer investigaciones bastante interesantes, no solo en cáncer de mama, sino en otros tipos de cáncer, cómo ustedes lo ven en términos de su vinculación con otros grupos internacionales de investigación? Gracias. Hola Salomón, ¿qué tal? Muchas gracias por tu pregunta. ¿Para dónde se está yendo el mundo en temas de prevención en cuanto a cáncer? O sea, ¿dónde está dirigiendo su mirada? Actualmente se está desarrollando la Next Generation Sequencing. La Next Generation Sequencing es como saber de forma basal cuál es qué mutaciones tienes o qué riesgo de mutaciones tienes en tu genoma y en función de eso, pues tipificarte y decirte, oye, tú vas a tener riesgo de pulmón, no fumes, ojo, no fumes. Oye, tú vas a tener riesgo de cáncer de colon, ten cuidado cuida tu dieta, ¿no? Entonces, es un poco, se está yendo a lo que se llama la medicina de precisión, la medicina personalizada, y va cada vez más. ¿Cómo esto, enlazando tu segunda pregunta, cómo esto puede mejorar los grupos de investigación a nivel del Perú? ¿Cómo esto puede ayudar a estos grupos? Yo creo que lo más importante es el networking. El networking y estos círculos en los que se pueda asociar progresivamente diferentes investigadores que a lo mejor no están en el Perú, pero están en diferentes lugares, y cada vez más hacerlos más partícipes de esto, ¿no? De hacer un poco de arrastrar a todo el ámbito científico del Perú, arrastrarlos a un nivel un poco más alto. Pero esto es evidente, es un trabajo de networking a través en todos los ámbitos. La principal plataforma tiene que ser la gente más joven, porque habitualmente la gente un poco mayor suele más ser reacia al networking. Se puede decir que protegen un nicho que creen que es un nicho que me parece, o sea, bueno, sí, yo creo que lo más importante es trabajar en una plataforma joven, una plataforma que esté muy interesada en temas de investigación, en I+D y todo, y hacer networking en diferentes lugares. Y yo creo que cuanto más se pueda asociar a diferentes personas de diferentes lugares, pues va a ser un aporte importante para el proyecto. Gracias, Salomón, por tu pregunta. Gracias, Edwin, por tu respuesta. Bueno, a través de las redes también nos han llegado algunas preguntas y por favor te las voy a leer. Joel
nos pregunta, ¿cuál es el lugar, el centro en un país donde se puede hacer la confluencia, la sinergia entre los profesionales de medicina y los profesionales de ingeniería? Como tú lo habías mencionado, ¿no? Estabas trabajando con un ingeniero de la UNI, ¿no? En un país donde se produce esa sinergia, ese trabajo, ¿no? Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que en diferentes lugares en los espacios universitarios hay algunos centros. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, tenía un amigo de ingeniería electrónica que intentamos en ese momento y hacer algún proyecto, pero cuando no teníamos ningún mentor que nos ayudase. En la uni yo creo que también existen algunos programas, etcétera. Pero yo creo que lo más importante es lo que dije también a Solomón, el networking que puedan ustedes realizar con alguien y, oye, yo sé hacer o puedo hacer esto, y la verdad es conocer gente que sepa hacer, por ejemplo, un ingeniero informático que quiera aprender a hacer un poco de inteligencia artificial y todo, pues, y conoce a alguien que, un médico que sabe de medicina, pero de informática no sabe, pues hacer un poco el match y ver, oye, cómo podemos avanzar o presentar este proyecto, ¿no? Yo recuerdo eh, a mi amigo de la uni, pues nosotros nos conocemos, somos del mismo colegio, hemos hecho, luego yo me quedé en Cusco, luego él se fue a Lima, luego yo me vine para aquí, para Europa. Él estaba en ámbito de inteligencia artificial. Yo vi el momento que se podía hacer un proyecto interesante de inteligencia artificial porque lo estaba viendo hacerlo. Estaba también yo en el mundillo ese. Y digo, oye, pues empecemos a hacer. Y claro, luego vimos en una plataforma ya no recuerdo si era australiana, una plataforma que publicaban como unas 50.000 imágenes de próstata digital. Y yo digo, ¡uy, qué interesante! Y mi amigo también. Entonces, íbamos trabajando, pero eso sí, es mucho trabajo y al final es eso. Pero lo más importante es tener eso. Esa ilusión de encontrar, de querer hacer match con alguien y en algún proyecto interesante. Si eso existe, luego lo siguiente es contactarse con alguien que quiera y también, oye, sé hacer esto y ya, y vamos para adelante, ¿no? Yo creo que eso es la forma y eso es como lo hemos hecho, lo íbamos haciendo. También sí que existen algunos programas yo participé en uno de ellos, bueno, eh, yo primero participé en uno de ellos, que es dentro de una escuela de negocios, que es el IS, de la Business School, pero luego también con mi compañera de clase ella creó una empresa que es la Human Business School, y para innovadores, para gente que está queriendo sacar adelante algo, pero en el sector sanitario. Entonces se armó un poco el programa, los profesores, etcétera, y se sacó el primer programa. Y ahí un poco de telemedicina. Yo creo que un poco de inteligencia artificial también hay. Y luego, en ese mundillo, pues tú vas encontrando gente que está ilusionada también igual que tú y dices, oye, qué interesante es esto. Y vas haciendo match. Lo más importante es hacer match. Y en eso, pues, puede salir cosas interesantes. El networking es súper importante, especialmente para el crecimiento en innovación, en emprendimiento, etcétera. Gracias, Edwin, por tu respuesta. Tenemos demasiadas preguntas a través de las redes, pero bueno, respetamos tu tiempo y entendemos también que tienes muchas actividades, así que vamos a dar la palabra a
Álvaro, y las demás preguntas ya en algún momento te las daremos llegar por escrito y ya pues en las vacaciones seguro que podrás tomarte un tiempo para responderme. Adelante Álvaro con tu pregunta, por favor. Dicho sea de paso, Edwin, quiero presentarte Álvaro Aures. Él es presidente del partido Participe y pues junto con un grupo de profesionales y no profesionales del Perú y del extranjero estamos tratando de introducir a las elecciones este partido y ser una opción, o mejor dicho, la mejor opción para que nuestro país entre en la carrera de un país desarrollado. Y como tú lo dijiste en una de tus diapositivas, la financiación es importante y esa financiación generalmente viene de lo que produce la empresa privada. Bueno, adelante Álvaro, por favor. Gracias, Yuri. Bueno, en primer lugar, felicitarte, Edwin. Me has hecho recordar viejos tiempos cuando estaba en Canadá y viendo el tema de lo que era procesamiento de imágenes médicas. Pero antes de ver esos puntos, sobre todo en la realidad de nuestro país, ya que ha mencionado a Yuri, nosotros somos profesionales que en la gran mayoría de ellos ha realizado estudios en el exterior, conocemos también la realidad de otros países y queremos hacer de que este proyecto político pueda introducir a los mejores profesionales en la vida política para que puedan desarrollar y exponer sus ideas, sobre todo tanto a nivel legislativo como ejecutivo. Sabemos que se vienen unas próximas elecciones y nosotros sí vamos a participar porque estamos generando una plataforma de muchos partidos políticos en las cuales se van a ir incorporando jóvenes profesionales, así como ustedes, que ya desean participar en política. Sobre lo que has mencionado, Edwin, ¿okay? Es un tema muy interesante, ya que la investigación relacionada con la ingeniería y la medicina en nuestro país todavía es muy incipiente. En otros países ya han comenzado a trabajar, y te hablo del año 2000, 2012, ya habían desarrollado algunas líneas de investigación como lo que era procesamiento de imágenes médicas para la detección del cáncer. Habíamos trabajado mucho en el procesamiento de señales digitales que tiene que ver bastante con lo que es electrocardiograma. Y sobre todo en Canadá se comenzó ya a introducir un pequeño avance de lo que es la inteligencia artificial para reconocimiento de patrones de cáncer en determinados puntos. Y eso me pareció súper interesante y bueno, comenzamos a trabajar en un proyecto para poder detectar las enfermedades del cáncer de pulmón, que es uno de los grandes problemas que tenemos no solamente en el Perú, sino en el mundo. Entonces queríamos saber cómo podríamos nosotros actuar y sobre todo detectar el cáncer a temprana edad, o sea, cuando recién estaba comenzando a notarse. Pero en nuestro país, lamentablemente, cuando vine al país en el 2011 de Alemania, no había trabajos relacionados con cómo relacionamos la ingeniería, sobre todo con la medicina. Y tampoco no había ni siquiera docentes que estén preparados para poder realizar algún tipo de investigación. Han pasado los años y mire, he hablado de 2000, paso al 2011 cuando llego al Perú y ahora en el 2023 ya comenzamos a tener de la que las universidades peruanas han entendido de que la ingeniería es un campo totalmente transversal y que puede ayudar a muchos temas médicos para poder mejorar la calidad de las personas. Es más, en nuestro ideario habla mucho de la salud de calidad. Y como has podido observar, a lo largo de nuestro país tenemos sitios rurales en los cuales la atención médica es totalmente ineficiente.
La capacitación de los médicos tampoco ha sido la más adecuada y sobre todo vemos de que no existe una infraestructura tecnológica también que permita desarrollar lo que ustedes conocen como e-health, ¿ok? O salud electrónica, ¿ya? En el cual permita de que se pueda realizar operaciones a distancia o pueda hacer tratamientos también a través de diferentes videoconferencias u otras temáticas que tiene la tecnología de información. Bajo esos principios, Edwin, ¿ok? Y ya seguramente analizando la situación, creo yo que ahora está mucho más avanzada también en Europa. Yo te estoy hablando, mira, el desfase que ya puedo tener del 2011, que viene de Alemania. Entonces, es muy importante que aquí en el Perú se está hablando mucho sobre crear un repositorio, o sea, un historial médico único, centralizado. Esa es la, cuando salen a hablar los políticos, dicen, sí, vamos a crear todo un historial médico, clínico, le llaman ellos, en el cual tiene que ser uno solo, en el cual tanto las entidades de salud gubernamentales como las clínicas puedan acceder fácilmente a la información del cliente y podamos, de cierta manera, tener todo ya centralizado. En tu experiencia, Edwin, ¿eso se ha logrado ya concretizar, y sobre todo en España, en el cual estás realizando tus estudios? ¿O todavía es un proyecto que no ha podido ya ejecutarse en su totalidad y que es una serie de procesos por los cuales tenemos que pasar? Entonces, esa es una de las tantas preguntas que podría tener, pero me interesaría bastante sobre el tema de solamente tener un historial único, que es lo que tanto hablan en nuestro país, pero que al final no logramos hacerlo. No sé qué está pasando. No sé si es cuestión de personas, de tecnología, de procedimientos que no conocemos, o quizás es algo que no queremos hacerlo por intereses particulares de las clínicas o de los hospitales nacionales. ¿Okay? A ver, Eli, ¿qué nos puedes comentar sobre eso? Porque todos nosotros podemos tener, ¿no? Sería muy interesante esa tu apreciación. Hola Álvaro, mucho gusto en conocerte. Mira, contestando a tu pregunta, esto ha ido por capas y primero lo más importante, la historia electrónica, que es vital para que esto sea posible, porque sin eso no es inviable. La historia clínica electrónica, que ha sido el primer paso en España, como también en Francia, eso está siendo también una realidad, o sea, son historias electrónicas, los procesos cada vez son más electrónicos. Hay ciertos todavía atisbos de no pasar totalmente a la electrónica en algunos hospitales, especialmente en algún eh, concertado, pero que ya finalmente pasó a la electrónica. El detalle que es luego compartir esa información entre los públicos. En España ya se comparte la información entre los públicos, es una historia súper compartida. Para esto tienes que entender un poco la idiosincrasia. Voy a hablar ahora de España, porque son comunidades autónomas. Como son comunidades autónomas, ellos tienen... tú puedes compartir al menos en Valencia, se compartía dentro de los públicos de Valencia, pero no con un hospital incluso concertado, que puede ser de fondos públicos de gestión privada, no se compartían sus datos, y tampoco, evidentemente, no con las clínicas privadas. Pero, pero el programa de la Unión Europea lo que está promoviendo es que lo que tú acabas de decir, es que sea una sola historia clínica y que incluso no solo sirva a nivel de España, sino que puedas, a nivel de investigación y tratamiento del cáncer, otra patología no la entiendo, no, o sea, no sé cómo están, pero en el tema del cáncer, o sea, el programa es que un paciente con cáncer en España pueda hacer, por ejemplo, si hay un estudio tal, pueda ir y un poco, ese es el ideario.
Eso hasta que se cumpla, porque hay barreras políticas, barreras geográficas, etcétera. Entonces, bueno, pero eso es el ideario. Hay una cosa que no se debe importar, que no se debe olvidar, que la historia clínica es del paciente. Entonces, yo creo que cuando la persona, la persona sea consciente de que esa es su historia clínica y se pueda ella tener los datos a su disposición, y si va a un hospital, donarle esa información, si va a una clínica, donar esa misma información de forma electrónica, eso sería lo ideal. Hay que recordar también en este punto que la protección de datos es súper importante y es más sensible en cuanto a temas de salud, y mucho más cuando es temas de cáncer, porque esto se puede ir de las manos, porque se puede utilizar para diferentes objetivos fuera de ese ámbito. Entonces, yo creo que la protección de datos en ese punto es súper vital. Entonces, de hecho, hay datos como el blockchain y demás que se están un poco para afrontar ese desafío, ¿no? De realmente de que el paciente sea propietario de su historia clínica, él comparta a quien quiera compartir, pero asegurando una protección de datos, o sea, súper, o sea, del 100% y cero error, que eso es lo más importante, especialmente en temas tan sensibles como es el cáncer. Gracias, Edwin. Sí, efectivamente, ese es uno de los puntos críticos, ¿no? La protección de datos. Aquí en el Perú existe la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, pero no solamente es esa autoridad la que tiene que prevalecer, sino los mecanismos de seguridad basados seguramente en la ISO 27000, que debe proteger los datos de las personas. Y ese es un punto que te preguntaba, Edwin, porque dentro de las propuestas que pensamos tener era de la creación de las carpetas ciudadanas digitales. Y en las carpetas ciudadanas digitales debería incorporarse, o sea, tomar parte de esa información de las historias clínicas de las personas para que pueda, a través de su DNI, que tiene un chip electrónico, pueda ir a cualquier lugar y automáticamente se pueda leer qué historial tiene, ¿no? Entonces, me pareció súper interesante lo que has mencionado, Edwin, y no me queda más que decirte que siempre serás bienvenido al equipo de Participe. Necesitamos ese tipo de profesionales, Edwin, que hagan los cambios muy significativos en nuestro país. Gracias, Edwin, y realmente ha sido para mí un honor poder escucharte y hacerme recordar, pues, viejos tiempos. ¿Ok? Muy bien. Gracias. Continúa, por favor, Yuri. Muchas gracias, Edwin. Álvaro. Gracias Álvaro, gracias a Edwin por tu conferencia, gracias a Lisette también por todo su aporte. Ha sido de verdad un honor contar con ustedes y pues esta información la vamos a difundir lo más que se pueda para que llegue a todos los pobladores y a todos los ciudadanos, ¿no? No solamente en el Perú, ¿no? Sino en todo el mundo. Muchas gracias, amigo. Ha sido un gusto verte después de mucho tiempo. Recuerda que queda pendiente un almuerzo que tenemos y pues la verdad, a nombre de Participe y de todos los fundadores de Participe, te agradecemos bastante. Sabemos que médicos como tú van a aportar bastante al país y pues como dijo Álvaro, ¿no? La medicina, la ingeniería y las ciencias básicas son transversales ahora y pues no nos queda más que trabajar por nuestro país. Gracias, Edwin, te agradecemos, que tengas una muy buena tarde allá en España y pues olé, disfrutar de un buen vino. Merci beaucoup, porque ahora estoy en París. Ok. Ok, merci beaucoup. Muy bien, Nos vemos. Adiós, Álvaro. Adiós. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.